madre talladas del diablo. Un solo resbalón y te decapitas en segundos. Aunque tuviera todo el dinero del mundo, ni loco mando a hacer unas gradas como estas, güey. Así dice uno de los 290 comentarios que tiene un vídeo en YouTube de una escalera de cristal que instaló Cristal Chafiras en Tenerife hace un par de años. Algunos usuarios dicen que son frágiles, peligrosas, resbaladizas, sucias. Otros reconocen la dificultad y la profesionalidad del equipo. A continuación, Ángel nos va a contar cómo se instaló esta escalera. En vidrio laminado estamos hablando que son vidrios que están compuestos por 2 o más capas de vidrio. De qué materiales está compuesta y si es tan frágil como algunos usuarios se piensan. Sí, eso es muy gracioso. Es un comentario bastante recurrente el tema de la seguridad, porque la gente, bueno, que es un poco ajena a este mundo, echa un poquito para detrás o bien tiene el pensamiento de que eso es muy peligroso, ¿no? A todos ellos dedicamos este audio y en especial a Glass Unlimited, una cristalería ubicada en San Diego, California, de la que hablaremos en breves instantes. Empezamos. Buenos días, Ángel, ¿qué tal? Hola, buenos días, Iván, muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, por aquí. Mira, quería preguntarte por la escalera famosa, esta escalera que tiene un vídeo con mucho éxito en YouTube, un montón de comentarios, es sí. una obra impresionante. Me gustaría que tú mismo nos contases un poco esta experiencia, todas las dificultades que tuvo, que no fueron pocas, y nos hablases de esta escalera. Sí, por supuesto. Pero antes hay una anécdota muy buena que me has contado el otro día y me gustaría que lo escuchasen el resto de personas que nos escuchan porque está muy bien. ¿Qué pasa que te hicieron una visita muy especial el otro día aquí en Cristal Chafiras? Pues sí, la verdad es que sorprendente. A mí fue más que me sorprendió en un primer momento, sobre todo por ver el alcance que ha tenido esta publicación de la escalera y en consecuencia el resto de las publicaciones que hacemos, y también ver el mundo que estamos, que las redes son fundamentales para una empresa y hasta dónde puede llegar. Te cuento rápidamente. El tema fue que recibimos, como tú bien has dicho, una visita de un chico, eran 2 personas y sorprendentemente luego pues resultó que como esto es una isla, ya tú lo sabes, nos conocíamos. De hecho es que habíamos estudiado juntos, aunque él no sabía que venía a esta empresa en la que yo estaba. Y nos vino a traer un detalle, es un adhesivo, una pegatina, porque en una estancia que ha estado recientemente en Estados Unidos, pues tuvo la necesidad de acudir a una cristalería por la zona de California, concretamente en San Diego, para que le hicieran una pequeña reparación en una furgoneta que tiene. Entonces, pues como lo acogieron muy bien, apenas le cobraron prácticamente nada y esto estuvo un rato pues entablando alguna conversación con ellos y salió el tema de su procedencia y él les explicó que era de España, de las Islas Canarias y concretamente de Tenerife, ¿no? Pues la sorpresa fue que cuando nombró Tenerife, que probablemente sea bastante poco conocida en Estados Unidos, lo identificaron rápidamente porque esa cristalería parece ser que son seguidores, ellos dijeron fan, ¿no? Son seguidores de nosotros, de Cristal Chafiras, por medio de las redes, y que habían estado muy muy sorprendidos con la publicación de la escalera de vidrio. Le mostraron pues a este chico unas imágenes, el vídeo y demás, y le pidieron que si cuando estuviera de vuelta por Tenerife pues podía traernos pues ese detallito para simplemente darse a conocer y eso. Entonces es una anécdota bastante sorprendente porque tantos kilómetros de distancia. Vamos a ver, la idea es un compañero de tu quinta de Tenerife, con el cual no mantenías ningún tipo de contacto desde hace años. Más de 15 años sin vernos. Estaba de turista por Estados Unidos. Correcto. Tiene un tipo de avería con la furgoneta y por Estados Unidos, en California, en el Quinto Pino, va a una cristalería que se lo repare. Cuando empiezan a hablar y de dónde eres tú, de Canarias, Tenerife, y entonces le se enciende la bomba y dice Tenerife es el lugar, no es el lugar del Teide,
ese lugar donde está la escalera de cristal que hemos visto en YouTube. Sí, La verdad que es así, no queremos quitarle protagonismo al Teide, pero bueno, es curioso, muy curioso. Sí que es verdad que son empresas de nuestro mismo sector y bueno, y se habrán preocupado en investigar un poco en las redes lo que hay y nos han descubierto a nosotros que bueno, que buenamente y humildemente les hemos aportado algo, debe ser. Entonces, muy sorprendente. Sí, la verdad que ¿Tienes sí. el contacto de la empresa? Sí, bueno, de hecho es que posteriormente nos sacamos alguna foto y tal y contacté con ellos para agradecerles un poco ese gesto y también el seguimiento que han hecho de nuestras publicaciones. Y bueno, y me devolvieron una respuesta, estaban muy contentos también que los hubiera contactado y la verdad que fue una anécdota bastante gratificante, sobre todo porque bueno, se siente uno bastante orgulloso con eso, ¿no? Pues sí, la verdad que es curioso y además que me alegro mucho y además que pues oye, es merecido un poco porque precisamente de esa publicación vamos a hablar ahora. Es un vídeo, pues yo no sé, ya va por 1.200.000 visitas y no sé cuántos me gustas y comentarios, y los comentarios los hay muy graciosos. Sí. Y entonces vamos a aprovechar un poco para aclarar dudas y falsas creencias que existen con respecto al cristal. Hay uno de los comentarios que dice algo así como las gradas del diablo, que si te caes, si se rompe te matas, etcétera, etcétera. Exacto, sí. Y bueno, yo creo que para alguien que no está en el sector de la cristalería, pues algo a lo mejor no tan exagerado, pero sí que es cierto que cuando alguien ve algo de cristal, a mí me pasaba, antes de conocer este mundo, que ves el cristal como un elemento mucho más frágil de lo que es en realidad. Exactamente. Entonces, por eso este audio vamos a hablar de esa escalera, de esas características y también de la hazaña que fue el montaje. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió? ¿Quién te encargó esta escalera? ¿Fue una empresa? Sí, bueno, es un cliente habitual nuestro, que es una persona que se dedica a hacer reformas. Acudió a nosotros con su cliente, a su vez, porque bueno, su cliente ya venía con una idea bastante definida de hacer una escalera de vidrio en su casa. Él había pues visitado alrededor del mundo algunos sitios en los que había visto alguna cosa y bueno, tenía esa ilusión por hacer en una reforma de un ático que estaba preparando, incluir una escalera de vidrio para sustituir una escalera de obra que estaba bastante mal hecha y un poco precaria. Bueno, pues decidió hacerlo de esa forma. El primer paso fue intentar diseñarle una escalera para el espacio en el que tenía la escalera de obra, que la iba a demoler. Lo que pasa es que no había espacio suficiente para que saliera una cosa bien hecha y no bueno, iba a lucir. No iba a lucir, además iba a quedar una escalera un tanto incómoda, daba muy mal a las medidas. Entonces lo que decidimos fue aconsejarle al cliente cambiar la ubicación de la escalera, ¿no? El cliente entendió perfectamente el problema, accedió a cambiarla y nos propuso un sitio, nos propuso una ubicación, que en ese caso teníamos libertad completa para hacer casi cualquier cosa. Pues ya con esos datos pues pudimos empezar a desarrollar un pequeño proyecto, hicimos algunos planos, hicimos unos bocetos en 3 dimensiones para visualizar bien cómo iba a quedar en medio de aquel espacio la escalera y sacamos una primera valoración. Quiero recordar que incluso, curioso porque en este caso el propio cliente, el particular, tenía nociones de diseño en 3D. Sí, es correcto. También contribuía un poco. Sí. Él, exactamente. Él nos ayudó un poquito a expresarnos su preferencia en cuestión de la ubicación y el desarrollo de la escalera, y nosotros hicimos el desarrollo ya más exhaustivo y bueno, le dimos una posibilidad de construcción, porque es una escalera que no lleva estructura, está toda soportada o no lleva estructura externa que no sea de vidrio. Entonces bueno, tiene unas características un tanto peculiares y la importancia de los 3D, ¿verdad? Eso considero que fue crucial porque le dimos al cliente una imagen muy fidedigna de cómo iba a quedar el resultado final de la escalera. Eso creo que favoreció mucho a que pudiéramos venderla
vender el proyecto y que el cliente confiara en nosotros para hacerlo. Sí. Bien, y entonces vas a medir y qué pasa con los accesos que te encuentras ahí, que Sí. te echa un poco... Sí, mi principal preocupación era porque algunos de los vidrios eran un poco grandes, porque era necesario que así fuera. Mi principal preocupación era el acceso, el acceder con esos vidrios hasta la vivienda, porque es una vivienda que está, al fin y al cabo es un ático, pero de una zona, un complejo de apartamentos, que había que transcurrir por unos pasillos, había que subir unas escaleras y bueno, pues sacando medidas, ideando algún sistema de elevación que tuvimos que utilizar y demás, bueno, conseguí que bueno, con un poco de esfuerzo, pero que se podía hacer. Sí, bueno, en el vídeo, yo el que no lo haya visto se lo recomiendo, simplemente buscas en YouTube Escalera de Cristal Tenerife, te va a aparecer. Hay varios vídeos, porque fueron más o menos una semana de montaje. Sí, ¿verdad? unos 5 días. Unos Sí. 5 días, creo que hay un vídeo por día, pero luego, que esos serán los que ven los fans auténticos, Sí. pero luego hay un vídeo general que resume todo el proceso. Sí. Y ahí ya se puede ver cómo hacen falta hasta 4 personas o 5 para mover 5, algunos sí. cristales. Exactamente. El sistema del... ¿Cómo se llama? Un polipasto que tuvimos que utilizar, sí. Con motor, vamos, que no ha sido moco de pavo Ujú. y no ha estado exento de... Hombre, de riesgo también en el sentido... no de riesgo humano, sino de riesgo de que hay unas piezas Una rotura, ahí de sí. mucho valor. Cada cristal de esos pues no es una tontería y en un movimiento en falso puedes echar al traste con... Sí, sí. Ese era el principal problema o la mayor de las dificultades, porque realmente en el diseño pues estuvimos trabajando quizás 2 meses o así, y la verdad que bueno, lo estudiamos lo suficientemente bien para ir bastante seguros. Sí, porque otro detalle, vamos a ver, cuando se encarga la carpintería de madera de una obra, tú sabes que llega obra y si hay que cepillar una puerta, pues se cepilla un poquito. Exactamente. Y si hay que trucar un marco, se truca, etcétera. Con el cristal esto no se puede hacer. No, eso no se puede hacer y estamos hablando que los vidrios tienen que venir a medida milimétrica. Lleva pues más de 100 agujeros, con lo cual todos esos huecos van a necesitar que tengan una precisión perfecta, porque es lo que va a ensamblar todos los peldaños, lo que va a ensamblar la escalera, y es necesario que el diseño esté muy muy bien hecho, ¿no? Bien, aparte de la fabricación. el diseño está bien, pero el diseño tiene que coincidir y adaptarse a la realidad. Sí, eso ¿Y también. cómo has hecho para medir? Bueno, la medición también es una de las partes más importantes y en este caso teníamos una ventaja, primero que la obra había sido recientemente ejecutada, la reforma, con lo cual estamos trabajando sobre algo que ya se ha hecho de una forma adecuada, el piso estaba bien nivelado, las paredes estaban bien a escuadro, eso es importante, ¿no? Pero además nosotros pasamos unos niveles, pusimos todas las cotas de alturas en diferentes puntos donde la escalera iba a apoyarse en el pavimento. Y luego pues eso se representa en el ordenador, hacemos un diseño en CAD y se trazan todas esas dimensiones. En esta ocasión fue con Revit, ¿verdad? Hicimos, utilizamos en un primer momento el Revit, luego hicimos un diseño en CorelDRAW porque es el programa que más domino en este aspecto, aunque luego los planos finales se hacen en AutoCAD, ¿no? Pero para hacer un primer diseño de medidas lo hice en CorelDRAW. Vale. Bien, entonces que la medición ya, eso es también otra parte fundamental, Sí, porque si sí, lo sí. que encargamos No, está bien por supuesto. fabricado, pero no se adapta a la realidad. Eso es fundamental, sí. Bien, luego viene el tema de la instalación. Sí. Llegan los cristales y hay que organizarlo, esto no se Sí. puede hacer en cualquier momento. No, exactamente. Bueno, ya el cliente tenía preparada la vivienda cuando llegaron los cristales y el primer paso fue preparar el sistema de elevación y hacer una primera toma de contacto de subir la mayor parte del vidrio a la vivienda. En principio salió todo más o menos según estaba previsto, con ciertas dificultades, pero nada fuera de lo
lo normal. Y luego ya la siguiente fase fue empezar el trazado teórico de la escalera en la vivienda, porque eso es fundamental. Hay muchísimas medidas que hay que trazarlas con niveles láser, con mucha precisión, para comenzar pues una parte de la instalación, porque la escalera, al ser autoportante, hay que empezar con un orden en los vidrios que tiene que ser así, porque unos vidrios van sujetando a los siguientes y los peldaños luego sujetan a otros de ellos. Entonces en el vídeo se puede apreciar cómo empezamos por una serie de vidrios que, además de formar parte de la tabiquería de la escalera, también son una parte de la barandilla de la planta superior, con lo cual son uno de los vidrios más grandes. Sí, voy a aclarar este punto por si no... Vamos a ver, para más dificultad, esta vivienda no solamente tiene una escalera, tiene una barandilla que sirve de barandilla para la planta superior. No sé si tiene ahí el dormitorio, y entonces está todo ensamblado de tal manera que parte de la barandilla de la escalera es a su vez barandilla de la planta antes. Hay piezas que cumplen una doble función, por lo tanto no puedes... Ahí sí, todavía tienes menos margen de error. Tienes por un lado la escalera, pero no puede ir aislada, sino que se combina con la propia barandilla. Esto en el vídeo y las fotos de la galería se ven perfectamente. Sí, exacto. Como esa vivienda lo que tiene es un altillo, pero que en ese altillo pues tiene una zona abierta. La escalera, la tabiquería de la escalera también forma parte de la barandilla de ese altillo, de esa planta superior. Además, en uno de los lados tenemos la dificultad de que el techo es abuhardillado, tiene un ángulo de inclinación, y la barandilla hubo que adaptarla también a ese ángulo, con lo cual había una dificultad añadida en ese aspecto, ¿no? Bueno. Sí. Mira, háblanos un poco de los materiales, qué tipo de cristales y qué riesgos de rotura, y si son las gradas del demonio, como decía ahí uno. Sí, eso es muy gracioso. Es un comentario bastante recurrente el tema de la seguridad, porque la gente, bueno, que es un poco ajena a este mundo, echa un poquito para detrás o bien tiene el pensamiento de que eso es muy peligroso, ¿no? Antes de nada pido disculpas por no contestar a todos los comentarios que hace los seguidores en el vídeo, porque la verdad es que son muchos y no puedo atenderlos a todos, pero bueno, en este aspecto creo que vamos a contestar un poquito de forma general. Los vidrios, para empezar, son vidrios laminados. Vidrio laminado, estamos hablando que son vidrios que están compuestos por 2 o más capas de vidrio unidas entre sí por una lámina de un material termoplástico, que eso hace que el vidrio, si se rompe, no se despedace. Es decir, el vidrio, si hay una rotura, se va a mantener unido por esa capa de plástico, ¿no? Esa capa es de polivinilo de butilo, que es un material que se utiliza para fabricar este tipo de vidrio. Además, esa capa es más gruesa de lo que habitualmente se suele utilizar en vidrios laminados. Un vidrio laminado, esa capa de termoplástico tiene unas 4 décimas de milímetro, en este caso tiene 1,5 milímetros, es decir, mucho más gruesa, ¿no? Aún así, hay que hacerle 2 procesos más al vidrio, es decir, el vidrio que hemos utilizado para la escalera, en lo que son la tabiquería y barandillas, hemos utilizado 2 vidrios templados de 10 milímetros, que el ser templados es porque endurecemos el vidrio muchísimo para que sea capaz de resistir pues todas las tensiones provocadas por pues esos taladros que van a sujetar luego los peldaños, las dimensiones de los vidrios, el peso de la escalera en sí, y después de templado se laminan. Entonces ya tenemos dos barreras de seguridad en una misma pieza de vidrio. Como eso consideramos de que aún es insuficiente para los peldaños, en los peldaños hemos hecho un vidrio de triple capa. Hemos puesto 3 vidrios de 10 milímetros también, templados y a su vez laminados, con lo cual esa lámina de polivinilo de butilo son 2 unidades de lámina de 1,5 milímetros, con lo cual ya hacemos una protección muchísimo mayor. En el caso de que hubiera una rotura, el vidrio templado, además que tiene una resistencia muy superior a un vidrio normal,
Si se rompe, pues se rompe toda la superficie sin dejar ninguna pieza cortante. Pero al hacer el vidrio en 3 capas, se minimizan el riesgo a que se rompieran los 3 vidrios simultáneamente, con lo cual queda bastante despreciable la posibilidad de que hubiera una rotura simultánea del peldaño. Y aún así, si fuera es el caso, que se rompieran los 3 vidrios del peldaño de una manera simultánea, las láminas de polivinilo, teniendo las 2 láminas que hemos incluido y del espesor que hemos puesto, soportarían el peso de una persona con los vidrios rotos. Es decir, que ya ahí eliminamos el riesgo. Daños estéticos más. Claro, sí. Y además hay otra cosa que la gente también no conoce, y es que hemos utilizado en superficie, en los peldaños, un vidrio que es antideslizante y anti-rayaduras, porque consideramos de que esto es una escalera que va a tener un uso, y para evitar accidentes por deslizamientos, pues hemos utilizado un vidrio que es antideslizante, tiene un grado 3 de antideslizamiento. Y también, ya que hemos podido utilizar un vidrio satinado, hemos usado un vidrio que tiene una capa cerámica para evitar que se deteriore con mucha facilidad y se produzcan arañazos que luego afean mucho la escalera. Bueno, pues vamos, yo creo que queda bastante claro que se trata de una escalera muy segura. Es más, si fuese al revés, si uno dijese vamos a demoler esta vivienda, yo creo que les iba a llevar a costar mucho trabajo demoler. Sí. No, demoler significaría desmontar, porque no, si a alguien se le ocurre demoler la escalera, va a tener mucho trabajo. Es decir, es como si estuvieran... Le va a costar más trabajo tirar los tabiques de las habitaciones o del baño de la vivienda que desmontar a martillazos. Sí, porque un tabique de obra, cuando se demuele, se va produciendo un escombro y tal, pero el vidrio, el problema que va a ocasionar es que está unido mediante una lámina plástica, y eso va a hacer que no se despedace, es decir, que no van a poderlo quitar fácilmente. Mira, hay algo que ya me has contado en más ocasiones que yo creo que es muy significativo en cuanto al vidrio laminado. Esta característica que tienen los vidrios laminados de protección de joyerías o de bancos, y que se miden por la cantidad de hachazos de bombero que son capaces de... ¿Cómo es? Sí, en los últimos años ya ha habido una evolución en el tema del vidrio laminado, y lo que, pues bueno, tanto vidrios antibalas como vidrios antihurto, hay unas diferentes categorías en función de lo que se exija por normativa para los diferentes negocios o comercios que se van a utilizar. Entonces, sí, esa categoría normalmente se mide, pues, claro, lo hacen mecánicamente en unos ensayos en laboratorio, y se mide la cantidad de golpes o de hachazos, como bien has dicho, que hay que imprimirle a un vidrio para abrir un hueco que sea necesario que quepa una persona, con el objetivo de invadir el negocio. Entonces, bueno, pues los vidrios están clasificados según esa cantidad, y en función del negocio, pues joyería, pues se exige un BR2, en los antibalas pues tienen una particularidad añadida, y es que llevan un vidrio muy delgado en la parte interior, con el fin de evitar las grandes esquirlas que pudieran hacer daño a una persona. Es decir, es un mundo muy amplio, pero todo depende de la lámina. La lámina de polivinilo de butilo y de otros materiales como PVC o policarbonato son las que le dan esa resistencia al vidrio. Vale, pues yo creo que ha quedado claro que se trata de una escalera, además de muy bonita, pues muy segura. Otro asunto sería el tema de la limpieza, que ese sí que no lo vamos no vamos a tocar. Sobre todo si tienes niños pequeños que apoyan en las manos, pues sí, esos comentarios los vamos a dar por válidos. Sí. Pero bueno, oye Ángel, pues muchísimas gracias. Nada. Ha quedado muy claro todo, y que nada, a seguir trabajando. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, Iván, es un placer. Hasta luego.